cada uno de los hermanos que está acá presencial, que en este día han vencido el agotamiento de la semana, la aflicción, los problemas de esta semana, ¿cierto? Que cada día se levantan cada cosa en contra de nosotros porque somos unos grandes instrumentos para el Señor. Quiero darle la bienvenida también a los hermanos que van a ver este mensaje. Espero que a través de esta prédica sean fortificados enormemente, sean edificados y ministrados en su vida. Amén. El mensaje que quiero dar en este día está en el libro de Nehemías, para los que me quieren seguir. Bueno, antes de comenzar, quiero explicar un poco qué se encontraba en este libro, el contexto de lo que estaba pasando en esta época. En esta época estaba ocurriendo que Jerusalén se encontraba destruido, ¿cierto? Estaba todo roto, ¿cierto? Jerusalén se encontraba tanto física como espiritualmente se encontraba roto. Y el Señor le pone en el corazón a Nehemías, Nehemías, ¿sabes qué? Esto está pasando en Jerusalén. Quiero que te dirijas allá. Quiero que tú reedifiques a Jerusalén, los muros de Jerusalén. Amén. Quiero que me acompañen con el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 1. Amén. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios, dice Nehemías, oye, Dios nuestros, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve al baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. 5. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Y ahí quiero que nos quedemos. Lo que me llama la atención de este capítulo, del versículo 1, 2 y 3, mientras Nehemías estaba trabajando en reedificar Jerusalén, ¿cierto? Se levantó Sanbalat y Tobías a través del enemigo, ¿cierto? El enemigo lo incitó en burla, en decirle: oye, esto no lo vas a lograr. Le decían en el versículo 2, resucitarás de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas, a través de burlas, de mofas, ¿cierto? El versículo 1, 2 y 3. Y en el versículo 4 y 5 me llama la atención que lo primero que hace Nehemías es orar. Le entrega al Señor esta situación, le dice: Señor, mire, Señor, lo que está pasando, estamos siendo objetos de menosprecio, objetos de burla, Señor amado, no cubra su iniquidad. Eso es lo que está haciendo Nehemías en el versículo 3 y 4, está orando, le está entregando esa carga al Señor. ¿Y qué me llama la atención? El versículo 6. Hay un cambio súper abrupto. Recuento nuevamente para que se enfatice lo que quiero mostrar. Versículo 1, 2 y 3, burla. Versículo 4 y 5, oración de Nehemías. Y versículo 6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Yo cuando leí ese versículo quedé súper sorprendida, porque podría haber dicho: y me afligí, y caminé hacia el desierto, como coordiné hace una semana, ¿cierto? ¿Qué hizo Elías cuando le vino la aflicción? Dice que a su siervo lo dejó en la montaña, y él solo caminó hacia el desierto. Nadie lo llevó, él se fue solo, y se afligió, y se escondió en una cueva. Amén. Pero ¿qué hizo Nehemías? Tuvo un cambio de actitud. Dijo: no, esto no me importa las burlas, el Señor me llamó con un propósito, me puso en mi corazón, hay que reedificar Jerusalén. ¿Y qué voy a hacer? Voy a orar. Y se lo dejó al Señor, po. ¿Y qué hizo Nehemías? Dijo que edificó. Fue a hacer lo que el Señor le mandó, tuvo un cambio de actitud. Dice: edificamos pues en el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. No dice que pusieron 2 piedras, 3 piedras, no, dice que edificaron hasta la mitad. Era tanto la confianza, el cambio de actitud que Nehemías y el pueblo, porque Nehemías dice edificamos en plural. Nehemías no estaba solo, estaba trabajando con el pueblo. Y me llamaba la atención que muchas veces nosotros, cuando estamos en aflicción, en problemas, le oramos al Señor, pero prácticamente le oramos por orar. ¿Por qué? Porque no tenemos este cambio de actitud, no seguimos en la obra del Señor, ¿cierto?
No es coincidencia que el Señor me haya entregado este mensaje porque el miércoles nosotros tuvimos una reunión con el pastor donde cada uno le entregaba, ¿cierto?, la disposición para la obra del Señor. Y sabemos que unos tiempos atrás estuvimos con hartas luchas, ¿cierto?, hartas cosas. Y me llamaba la atención eso. Nehemías, a través de Nehemías el Señor nos dice, cambien de actitud. Si están pasando por una aflicción, por un mal momento, cambien de actitud. Órenle al Señor y entrégueselo de corazón. Y sigan edificando la obra del Señor, que para eso han sido llamados cada uno de ustedes. Amén. Quiero que nos vamos al capítulo 2 de Nehemías. Versículo 1. Amén. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Claro, porque él era un servidor del rey, ¿cierto? Él era el copero, el que servía, el que probaba el vino y decía, este vino no está envenenado, rey, tú lo puedes tomar. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Claro, Nehemías a lo mejor era un hombre que era alegre, que pese al trabajo que él tenía, tenía que probar si el vino estaba envenenado, él era un hombre alegre, ¿cierto? Siempre con gozo en su corazón. Y el rey dijo, ¿qué le pasará a Nehemías que está con este ánimo? Le voy a preguntar. Y le dice en el versículo 3 Nehemías, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Ahí le entrega lo que el Señor le había entregado en su corazón, ¿cierto? Cuando le dijo, Nehemías, esto está pasando en Jerusalén, anda a edificar. Y le dice en el versículo 4 el rey, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos. ¿Qué hizo nuevamente Nehemías? Se lo entregó al Señor. Tal vez en ese momento que el rey le dijo, Nehemías, ¿qué pasa? En ese instante Nehemías oró en su corazón y le dijo, Señor, quiero reedificar tu obra, quiero hacer lo que tú me mandaste, Señor. Haz que el rey se apiade de mí, haz que me dé el permiso solicitado, ¿cierto? Porque yo soy solamente un siervo. Y en el versículo dice, en el versículo 5, después que él oró, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuántos durará tu viaje y cuánto volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. ¿Por qué le agradó al rey lo que estaba sucediendo, lo que le estaba pidiendo Nehemías? Porque Nehemías se lo entregó al Señor de corazón, ¿cierto? Volvamos al capítulo 4, versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Nehemías estaba trabajando solo? ¿Con quién estaba trabajando? Con el pueblo, conjuntamente. Dice, edificamos el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Nehemías no hubiera podido lograr solo si no hubiera tenido un equipo, ¿cierto? Un equipo dispuesto. Dice que lo lograron porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Eso me ministra que estaban trabajando en conjunto, que había unión para la obra del Señor. 7. Porque aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, los enemigos, ¿cierto? Y los árabes, los amonitas y los asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. ¿Qué estaba pasando? Prácticamente la puerta de Jerusalén del muro ya iba a ser cerrada. A ellos les sorprendió mucho, me imagino que se volvieron a enfurecer. ¿Y qué hicieron? Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Qué hicieron nuevamente? El enemigo, cuando ve que la hora está por terminar, ¿cierto? Ocupa su última artimaña y dice, ya, aquí voy a volver a hacer lo mío. Los voy a tocar para que cese la hora, ¿cierto? ¿Y qué hicieron ellos? Versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios. Oramos en plural, no solamente estaba Nehemías. Nehemías acá era un líder. Nehemías no solamente estaba trabajando solo, estaba trabajando con el pueblo. Me ministra mucho, yo pensaba en ese instante en lo que estaba pasando con la reunión del miércoles, que puso el pastor, dijo, mire, esta es la obra que me dijo el Señor, vamos a expandir comunidad de reino, vamos a hacer cobertura y necesito personas que estén para la obra. Amén.
¿Y qué pasó con nosotros? Nosotros nos unimos, disponimos nuestro corazón, ¿cierto? Le dijimos, pastor, aquí vamos a estar para la obra del Señor, ¿cierto? Y así estaba trabajando Nehemías, estaba trabajando con ánimo, dice el pueblo. Dice el versículo 6 que trabajaron con ánimo para la obra. No habían separaciones, no había un grupo por acá, no había otro grupo por acá. No dice que en el pueblo habían cizañas, habían rumores, no, estaban todos en un mismo propósito, ¿cierto? Dice, ¿qué pasó cuando se levantó Tobías? Dice que ellos oraron al Señor. Nuevamente pasaron todos una aflicción, nosotros estamos acá por un propósito. Cada uno de nosotros es importante para la obra. Aquí no solamente es importante el líder, porque el líder podría tener muchas ideas para la obra del Señor, pero si el pueblo que somos nosotros no estamos con ánimo, no se logra nada. ¿Y qué estaba haciendo acá? Oraron todos. Cuando se viene una lucha, cuando vemos que no están viniendo los hermanos, eso es porque algo está pasando. Ahí nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar en conjunto para que se cumpla el propósito, porque en este tiempo hay varias sillas vacías. El enemigo está atacando a esas personas porque hay una obra grande que está levantando el Señor. Cada uno de los que están acá y de los que no están, los que no llegaron, son importantes para el Señor. Ninguno de los que están acá es menos. Ninguno de los que están acá es menos. Versículo 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, dijo Nehemías, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? El Nehemías como líder estaba animando al pueblo. No teman, se vienen pruebas, pero no teman, ¿cierto? Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Le estaba diciendo, hermanos, oremos en conjunto, tomen sus armas, lo que tienen, lloremos por los que están caídos, por los hijos, por las mujeres, por sus casas, ¿cierto? 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Qué pasó con el enemigo? Se dio cuenta que Nehemías en conjunto con el pueblo era más que vencedor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos estaban unidos, estaban en oración. Cada uno en lo pequeñito que tenía le estaba sirviendo al Señor, con gozo, con alegría. Y así deberíamos estar todos, siempre con alegría, con gozo para la obra del Señor. Versículo 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. ¿Qué hizo Nehemías? Organizó. Dijo, este grupo va a edificar. Y este grupo con las armas, con las lanzas, es como el grupo de oración. Aquí con este grupo trabajamos, coordinamos, predicamos, preparamos lo espiritual, y acá va a estar el grupo de oración. Porque aquí recalca mucho que todos oran en conjunto. Acá va a estar lo que tienen todas las armas, los arcos, las corazas, los escudos, las lanzas, los que están en oración. Y así deberíamos ser distribuidos nosotros como grupo, también como iglesia, como comunidad de reino. Acá deberían estar de lo espiritual y acá también, pero levantando a los que están acá. Porque los que están predicando, los que están coordinando, los que se están preocupando de todo lo espiritual tienen mucha demanda. El enemigo se levanta constantemente. 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Qué estaba acá? Estaba administrando Nehemías. Dice que estaban los que edificaban, los que acarreaban y los que cargaban. Amén. ¿Qué me ministra acá? Que Nehemías describe la labor. Dice, los que edificaban, los que cargaban. Podría haberlo no dicho, ¿cierto? Pero lo describe, los que acarreaban. ¿Y qué pasa si no está el que edifica, pero no está el que carga los insumos, ¿cierto? No sirve de nada que está el que edifique, ¿cierto? O que esté solamente el que acarrea, el que carga, y no está el que edifica. No se hace la obra. Y aquí habemos muchos que no están. Aquí habemos muchos que no están. Y muchos que vinieron hoy día y vencieron todo lo que están pasando en este momento. Y hacia esas personas me quiero dirigir. Todos acá somos importantes para la obra. Cada uno, el que edifica, el que acarrea, para el Señor ninguno es más importante. Amén. Lo que pasa es que el Señor les da herramientas a los que están más dispuestos, a los que han vencido más, ¿cierto? Pero cada uno
por mucho que uno, a lo mejor yo cuando entré dije, yo oro 5 minutos. Y la verdad es que ni 5 minutos oraba los primeros días que entré a RBC, oraba 3, 2 y tiritaba entera. Y yo, cuando me decían los días jueves, vas a orar con el hermano Isaac, hermano Daniel y la hermana Nicole. Decía yo, los que más oran, ¿qué voy a hacer yo entre medio de ellos? Y me sentía menospreciada y yo tiritaba en ese entonces, no sé si a ustedes les pasaba. Pero yo tiritaba entera, estaba roja, no sabía qué decir porque yo decía, los chiquillos saben orar. ¿Qué voy a hacer yo con mis 3 minutos de oración? Pero el Señor me decía a mí que esos 3 minutos de oración era importante para Él, para que no cese la obra del Señor, orar por lo que el Señor le pone en el corazón al pastor, a la pastora, ¿cierto? A los hermanos que están a cargo de eso. Es importante, no importa si uno ora 3 minutos, con el tiempo uno va desarrollándose, el Señor nos va dando herramientas, vamos a orar 10, 15 minutos, lo importante es lo que sale de nuestra boca. Amén. Cada uno es importante, tanto el que edifica, el que acarrea, los que cargan. Cada uno es importante. Y si no está uno, no se va a poder hacer la obra. Amén. Quiero que me acompañen al libro de Ageo. ¿Lo tienen? En este tiempo el Señor levantó a Ageo, así como levantó en Nehemías para hacer la obra, levantó a Ageo para reedificar el templo del Señor. ¿Lo tienen? Quiero que nos vamos al capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Lo que estaba diciendo Ageo es que la gente se estaba preocupando solamente de sí mismo, de sus casas, de tener adornado, de limpiar su piso, pero no estaban conscientes de reedificar el templo. Dice que el templo estaba vacío, no había quien decorara, no había quien limpiara, no había organización, no había distribución. Eso es lo que me está diciendo este versículo. Contrario a lo que estaba pasando con Nehemías, ¿cierto? Que había un pueblo unido, organizado. 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, y os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué le estaba diciendo el Señor al pueblo a través de Ageo? Que no estaba haciendo nada para el Señor. Por más que sembraban, por más que cosechaban, no habían frutos, ¿cierto? 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestro camino. Nuevamente le dice el Señor, subid al monte y traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué le está diciendo el Señor en este versículo? Subid al monte, traed madera, le está diciendo trabajen. Le está diciendo trabajen para el templo, trabajen para reedificar, distribuyan sus labores, obren para mí. Eso le está diciendo al Señor, porque aquí no está diciendo trabajen para Jehová, no, le está diciendo trabajen para mí, vayan al monte, traigan la madera, reedifiquen mi casa, hagan la obra. ¿Qué había acá? ¿Qué es lo que me refleja en el libro de Ageo? Que el pueblo era un pueblo que estaba separado, no había amor, no se estaban preocupando de lo verdaderamente importante que era reedificar la casa del Señor, estar uno solo. Amén. 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa. Vuelvo a enfatizar el Señor. No están haciendo nada por mí. Y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Que hay acá individualismo. Cada uno, el Señor vuelve a enfatizar, sembráis mucho, cosecháis pocos, ¿cierto? No hay fruto. Se preocupan solamente de su casa. Mi casa está desierta, ¿qué está pasando con mi casa? El Señor está preguntando, ¿qué está pasando con mi pueblo? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué hay dispersión? ¿Por qué hay separación? ¿Cierto? El Señor levanta a Ageo para que levante al pueblo.
Pero ¿qué hacía si lo comparamos con el pueblo de Nehemías? Nehemías y el pueblo estaban unidos, estaban organizados. Pasaba algo, oraban, se juntaban todos, ya hoy día vamos a orar, todos oramos juntos. Pasaba otra cosa, ya hoy día oramos, vamos a separar en 2 grupos para que trabajemos mejor, para que hagamos pronto la obra del Señor. Vamos a edificar y los que están acá, que están con armas, van a ocupar esas armas que les dio el Señor. Era un pueblo coordinado, tenían un cambio de mentalidad. Dice el capítulo 4 del versículo 1 al 6, que cuando se levantaron los enemigos, el Nehemías oró. Y no cesó la obra, dice que edificamos hasta la mitad el muro de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía ánimo. Cuando el Señor me entregó esta palabra, ese día me había levantado muy gozosa yo, hasta con ayuno me levanté ese día. Y el Señor me entregó esta palabra. Pasó el día y pasé una situación. Pasé una situación que me acomplejó y dije, pucha, otra vez, ya no importa. ¿Y qué me dice el Señor? Me dice, Fabiana, Nehemías, haz la palabra. Te entregué una palabra, hácela, pónela por obra. Cambia de actitud, no tengas esa mentalidad rígida. No te bloquees, no te vayas para la cueva como Elías, levántate. ¿Qué hice yo? Gozosa porque estaba afligida, puse YouTube, ¿cierto? Con alabanza, le oré al Señor y le entregué todo al Señor. Y ese cambio de actitud que yo tuve me cambió todo el día. Porque podría haberme puesto a acostar, como me hubiera ido a acostar, ¿cierto? Me hubiera puesto a llorar, me hubiera afligido, pero ¿qué me dijo el Señor? Fabiana, haz la palabra. Cambia de actitud, ora. Y me dijo, esta palabra la vas a entregar. El Isaac ni me había dicho que me tocaba predicar. Pero esta es la palabra que me entregó el Señor. El Señor me dio la autoridad, no de estar acá de predicar, sino de vivir la palabra, de decirle a ustedes, sí se puede cambiar de actitud. Sí se puede cambiar la mentalidad rígida. Oremos, busquemos al Señor. Cambiemos esa actitud, puede cambiar todo el día, toda la situación. O podemos ser como Elías, que se iba a la cueva, que se afligía, que él solo caminaba al desierto, porque así decía la palabra, que él caminó solo al desierto. O podemos ser como Nehemías, que cambió de actitud, que prefirió lo celestial, que prefirió hacer la obra del Señor y no cesar la obra. No disminuyó su obra, dice que edificó hasta la mitad. El Señor nos ministra a través de esta palabra a que cada uno de los que estamos acá es importante. Es importante el que ora 5 minutos como el que ora 10, porque hacen 15 minutos de oración. Amén. Es importante el que lleva 2 días, 3 días. Van a llegar muchos acá que se van a sentir menospreciados, van a decir, oh, pero si yo no tengo conocimiento, yo no tengo semilla, y para eso nosotros tenemos que estar preparados. Para ser como el pueblo de Nehemías, que estaba unido en oración. Estaba con el propósito de cumplir la obra que había mandado el Señor a través de Nehemías, ¿cierto? Así que espero que esta palabra haya sido de harta edificación, como lo fue para mí. Tomemos la rienda, cambiemos de actitud, no menospreciemos lo que estamos haciendo, no importa si hacemos un video de 1 minuto, de 10 minutos, es importante para la obra del Señor, para motivar a los que van a venir, amén. Y quiero que oremos por esta palabra.